Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar un resumen de lo que vendría a ser la fauna emblemática de relevancia cultural en el noroeste cordobés, usos, valoraciones y vínculos con la población rural. Bueno, para comprender esos conocimientos, los usos, las percepciones y las diferentes prácticas culturales que están asociados con la fauna silvestre, es necesario que comprendamos que está compuesto por diferentes aspectos. Por una parte tenemos las nominaciones locales, que vendrían a ser los nombres que los lugareños le asignan y que nosotros normalmente conocemos como etnoespecies. Están los datos morfológicos, que está más asociado a los colores, el tamaño, si existe dimorfismo sexual o no que ellos logran identificar. La ubicación geográfica, teniendo en cuenta que ellos son los que tienen un constante encuentro o interacción continua con las especies, pueden llegar a ser mucho más detallistas en las características del lugar. Las categorías de uso, si bien pueden ser muchas, particularmente nos hemos enfatizado en el alimento, la medicina, el amansamiento y el simbolismo. Y los datos ecológicos, todo aquello que tiene que ver con el comportamiento, la forma de alimentación, si el animal es diurno o nocturno, y finalmente, cómo son esos vínculos entre el humano y otros animales. ¿Qué pasa con ese significado y ese rol cultural de la fauna silvestre? Básicamente está compuesto por grandes grupos de información que se puede llegar a registrar, como por ejemplo las percepciones y valoraciones, las técnicas de producción, las formas de preparación, la conservación o no de la especie, las partes utilizadas, cómo son esas formas o modos de uso, si son rituales, hacen parte de los simbolismos del grupo cultural y por último si está presente en la tradición oral o historia oral de, de la comunidad. Dentro de los grandes grupos de utilización está el alimento, la medicina, la cultura material, si se comercializa o no, si hace parte de la recreación de la población y si son consideradas como especies viables de ser amansadas. Acá tenemos nuestra área de estudio, básicamente es la provincia de Córdoba, tenemos diferentes coloraciones en la parte izquierda que está dada por la elevación del lugar. Nosotros trabajamos toda la parte perisalina, por eso los cambios de color, desde la parte más clara a la parte un poco más intensa del anaranjado, pasando por diferentes localidades, entre las que se encuentra Lucio de Mansilla, que vendría a ser más al norte, límite ya de la provincia, San José de las Salinas, un poco más abajo Monte de las Barrancas, tenemos también Chancaní y Chacho, que es una de las localidades con menor población. En la imagen B tenemos el paisaje típico del noroeste cordobés, compuesto por generalmente cactáceas y algunos matorrales de jume, por ejemplo. Acá vemos un poco más en detalle cómo es la vegetación o la panorámica que nos podemos llegar a encontrar. Estamos hablando de fragmentos de bosque, generalmente compuesto por algarrobo y quebracho blanco. Los matorrales chaqueños están compuestos por jume, es una flora principalmente halófila y xerófila por las grandes temperaturas que pueden llegar a alcanzar o superar los 45 grados en época de verano. En cuanto a la población, estamos hablando de residentes nativos, campesinos, dedicados a diferentes estrategias productivas que constan especialmente, digamos, de economías familiares. Pueden ser jornaleros o productores generalmente de ganado caprino. Algunos de ellos se dedican a la extracción de sal. En la fauna podemos llegar a tener especies en peligro de extinción como lo es la mara y el guanaco. Bueno, como les mencionaba hace un momento, las relaciones o los vínculos o interacciones que se pueden establecer entre la fauna silvestre y el humano pueden ser muchas, pero nosotros trabajamos con grandes grupos como lo es el amansamiento, el alimento, las formas de uso terapéutico y el ornamento o lo simbólico.
La práctica de la cacería se relaciona, digamos que en mayor medida con el grado de la dependencia de la economía familiar basada en la vida silvestre. El habitante rural generalmente percibe y aprovecha los recursos aplicando, digamos, un conocimiento en torno a los cambios, a los ciclos presentes en los sistemas ecológicos y que están a su vez relacionados o vinculados a las costumbres y a la subsistencia del grupo cultural. Acá vemos algunos ejemplos, el amansamiento, suri, quirquincho, el ornamento con artículos del quirquincho, el alimento, vuelve otra vez a aparecer el quirquincho. Entonces, podemos encontrar una especie en varias categorías, evidentemente, el escabeche o los usos medicinales, grasa de puma, patas de guanaco, que ya vamos a ver más adelante. Bueno, digamos que el objetivo principal de nuestra investigación es documentar y caracterizar las especies de fauna silvestre emblemática, entendiendo por emblemática aquella que la población considera como relevante o importante, ya sea por los usos, las percepciones, el simbolismo asignado o la conservación, pero no desde el concepto que generalmente atribuimos, sino desde la continuidad del uso del recurso en el tiempo. En cuanto a las consideraciones metodológicas, bueno, esto es algo que estamos más familiarizados entre todos. Los recorridos de reconocimiento en la zona, las entrevistas semiestructuradas, las entrevistas en profundidad con actores claves y la observación participante de las prácticas. Para todo esto se hizo un análisis cualitativo y cuantitativo. Digamos que lo que les voy a traer a continuación es más cualitativo, para ser un poco más descriptiva con la información. Y en todas estas instancias se hicieron registros etnográficos de manera complementaria. Bien, se hizo entrevistas a personas entre los 18 y 92 años de edad con un promedio de 57 años, encontrando 61 registros de especies, de las cuales 37 fueron mencionadas con al menos 2 citas, y de esas tenemos que el 51% es considerada como alimento, como medicina y en algunos casos como control. ¿A qué le llamamos control? A todas aquellas especies que considera la población debe ser eliminada para la mitigación de impactos sobre la ganadería local. El 33% son aquellas especies consideradas como aptas de ser amansadas, que generalmente es un accionar atravesado por particularidades emocionales, generando sensaciones de protección y efectividad del humano hacia otro animal, especialmente en las etapas iniciales de crecimiento de la especie o en la época juvenil. El 16% encontramos que son especies que suelen ser cazadas o consumidas y a su vez pueden llegar a estar consideradas como mascotas. Vuelvo y reitero que generalmente son en los estadios iniciales de estas especies. Entonces ahí está el aprovechamiento, la intención de amansar y en otros casos se encuentran vinculaciones con aspectos simbólicos que no necesariamente tienen que ser positivos, como lo que ocurre con la chuña o zorro, que de acuerdo a la localidad en la que se trabaje tienen la misma interpretación, pero estamos hablando de dos especies diferentes. Si hay una jornada de caza y el animal pasa de izquierda a derecha, la jornada se cancela porque es considerado mal augurio. Bueno, acá tenemos un collage de las especies y las prácticas más recurrentes en la población entrevistada, aquellos usos de interés local, como la de la preparación de alimentos en la primera fila, en la segunda instancias medicinales o usos terapéuticos, como lo es las patas de guanaco para accidentes cerebrovasculares, la fibra de guanaco para afecciones auditivas, los cueros que pueden llegar a ser utilizados para calentar las camas. Acá en los aspectos más ornamentales tenemos el plumero con plumas de suri, el pasapañuelo con cola de quirquincho, y en las especies amansadas o con intenciones de domesticación, entre muchas comillas, está el conejo de los palos, los
quirquinchos o matacos. Están también el guanaco, el suri. Bueno, y para darle lugar a la importancia de los trabajos interdisciplinarios, acá tenemos un par de ejemplos que se hicieron en conjunto con equipos de arqueología, con los compañeros Costa, Weimüller y Mignino, básicamente documentando prácticas culturales vinculadas con aspectos económicos y experienciales de los pobladores locales. Hemos hallado desde una arqueología del pasado contemporáneo, fines del siglo XX hasta la actualidad, este tipo de información que evidencian cambios y continuidades respecto a las prácticas tanto de cacería como de procesamiento, formas de aprovechamiento, además del valor simbólico y medicinal de estas especies. Acá tenemos dos ejemplos del caso del guanaco y puma. Básicamente se hace un conteo de las unidades anatómicas halladas, en este caso en un cementerio de fauna silvestre que encontramos en uno de los campos, y la idea es poder identificar las huellas de procesamiento antrópico en los huesos, en las dos especies que vemos en la imagen. Y básicamente esto nos da información como vía, digamos, para entender o comprender el impacto que ha tenido la era antropocénica en las relaciones entre humanos y fauna silvestre. Las aves, por ejemplo, es un grupo no menos importante, puede llegar a estar en más de una categoría dependiendo de la especie y dependiendo de el valor asignado. Podemos llegar a hablar de especies como el suri, que puede estar por estética de amansamiento en alguna de las unidades domésticas, o en el caso de las plumas utilizadas como ornamento, o también como alimento. Tenemos otras especies que son exclusivamente consideradas bajo la categoría de amansamiento, porque son aves canoras e incluso pueden llegar a participar de actividades recreativas en competencias de silbido. Tenemos otras especies que en menor medida, pero hay excepciones, en donde no solamente se consumen como alimento en el caso de la martineta, sino que también pueden llegar a ser amansados en los estadios iniciales. Bueno, en el caso particular de los reptiles, generalmente son utilizados ya sea para consumo o con fines terapéuticos, como ocurre con los lagartos overo y colorado, que si bien pueden llegar a pertenecer a la misma familia Teidae, tienen usos diferentes. En el caso del overo como cicatrizante, para afecciones respiratorias, desinflamante y antihemorroidal. Esto es la grasa de los costados del animal. Y en el caso del lagarto colorado, la misma grasa, pero en fricciones, ya sea para curar dolores de muela o aliviar la micción. La boa constrictor, generalmente es usada la grasa para afecciones osteomusculares. Y en el caso particular de la tortuga de tierra, fue la única mencionada dentro de este grupo como especie apta para ser amansada. Bueno, pasando por el ornamento, podemos encontrar varias especies con usos o connotaciones simbólicas desde lo económico o algunos beneficios adicionales también de diferentes partes de los animales. Acá, por ejemplo, en primer lugar tenemos el cuero de chancho de monte, que puede ser utilizado en artesanías, como en este caso una billetera, o el cuero completo para calentar la cama o que no se deshaga los colchones de espuma. El cuero de puma, que puede llegar a ser una jerarquía dentro de la población, el cazador que evita que un animal que es amenaza para el ganado de la comunidad logre ser abatido. La cabeza de jabalí, el caparazón de quirquincho también. El pasapañuelo con cola de mataco, que esto es más para los gauchos que quieren mostrar un símbolo de poder, de pulcritud, de organización. Y una billetera, digamos, con diferentes
tipos de cuero, de lampalagua, conejos. Bueno, y para terminar, es importante que comprendamos que los conocimientos de las prácticas, significaciones, representaciones y comportamientos de la población denotan, digamos, un entramado de vínculos, tanto históricos como actuales, que se dan entre sí y que poseen una multiplicidad de significaciones dentro del mismo grupo cultural. Respecto a los vínculos que sobrepasan lo asido, se tiene que la movilización de emociones redireccionadas al afecto y al cuidado procuran el bienestar de especies que habitualmente pertenecen a una jornada de cacería pasando a ser amansado, particularmente en los primeros estadios de crecimiento de la especie. Esto se da generalmente cuando se caza la madre y queda desprotegida las crías. Y la importancia de la zooterapia como un modo alternativo de tratamiento de las dolencias en poblaciones rurales ocupan también un rol relevante en las prácticas de salud que debe ser contemplado, tenido en cuenta. Y de los trabajos interdisciplinares se destaca que los cambios socioeconómicos y ecológicos característicos del antropoceno han puesto a ciertas especies, por ejemplo el guanaco, en peligro de extinción a nivel provincial. Muchas gracias.